caviar. En bolsillo hay pelusa, más quieren festejar. Gourmet de barrio bajo con estilo singular. Come pizza de ayer en mesa triangular. Yo, yo, yo. En traje de segunda, etiqueta impecable, pero el plato de oro, huevo duro, embalsamable. Filosófagos nos llaman, con gracia formidable. La sopa es un manjar, otros incomible. Filosófagos pobres, pero si veritas. Saborean la vida en callejones y fritas. Entre risas y vino en vasos de cristal. Banquete descartado, sabor de carnaval. Yo, 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 yo. Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de esto que se llama Filosófagos. Hoy hablando de temas populares, temas siempre candentes. Hablaremos hoy de mitologías, pero no cualquier mitología, no señor, sino de mitologías políticas. Y ese tema está a cargo de Camilo. Sin embargo, es bueno que nos saludemos todos. Estamos aquí, como siempre, Adrián, Camilo, Pablo y quien les habla, Miguel. Entonces, qué bonito saludar y ser saludado. Qué bonito, entonces saluden. Toma 1 o 2 minutos de nuestro preciado tiempo, ¿no? Vamos, no Pablo, mucho. danos tu saludo. No, hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo me les baila? ¿Qué han hecho? Un saludo. Si estás triste, escucha Filosófagos. Te vas a poner más triste, pero escucha Filosófagos. Si estás contento, te vas a poner triste, pero escucha Filosófagos. Pero igual no quedas. Adrián, salúdanos es una esta experiencia noche. transformativa. Exacto. Bueno, muy buenas tardes. Venimos en representación de un grupo de jóvenes. Lo que queremos es que a diario se suben. Que a diario se suben a los transportes públicos buscando el apoyo para una fundación que se llama... Eso. Bueno, Camilo, y con tu saludo de una vez puedes introducirnos el tema. Bueno, hola estimados compañeros, les cuento que me acaban de soltar de la picota, aquí está el tatuaje. Muy bien, muy bien. Muéstrenos por favor la cicatriz que tiene ahí al lado del ombligo. Sí, yo podría estar robando, pero no estoy robando, sino que prefiero subirme acá a pedirles a ustedes una colaboración para la pieza. O que me escuchen hablar sobre mitologías políticas. No, yo me lo doy para la pieza, la verdad. No sé, estoy dudando. Entonces, compañerísimos, estamos el día de hoy convocados en nuestro antiguo cuchitril de Hojalata, en el cual grabamos, para hablar sobre las mitologías políticas. Y yo quiero construir ese diálogo a partir de un libro de un filósofo, Ernst Cassirer. Ernst Cassirer es un filósofo que a mi juicio está muy subvalorado, no mucha gente lo estudia o lo conoce, pero el tipo es el papá de los pollitos. Uy, o sea, es casi un filósofo, es casi un filosófago. Es Cassirer. Es Cassirer, sí. Sí, realmente no se le oye mucho, pero bueno, danos tú la voz de este sujeto. Eso, para confirmar por qué es que no se habla tanto de él. Entonces, lo que pasa es que Cassirer es un filósofo como el último de los grandes neokantianos alemanes del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Realmente el trabajo fue como en la primera mitad del siglo XX. Que es un neokantiano, Camilo. Es que aquí, pues recuerde que nuestros escuchanchos, o sea, no, están leyendo otras cosas. ¿Qué tanto nivel de...? Están leyendo ahí la receta de la maicena. Pensémoslo en términos pedagógicos. ¿Qué tanto detalle quiere en la respuesta? No, que entienda un habitante de calle que entienda. Entonces, neokantianos eran unas personas que se ponían a fumar bazuco y a leer los neokantianos eran una escuela de filósofos como que vieron más o menos 100 años después de Kant y dijeron, volvamos al origen como de la filosofía alemana grande que es Kant. Esto es después de Hegel, después de Marx, sí, del idealismo y del materialismo. Son los filósofos que dicen, no, lo único grande es Alemania y lo que no sea Alemania, todo eso es inferior. De hecho, solo Alemania es loca. Exacto, solo Alemania. Aletosa locas, Alemania. El lema de ellos era Alemania es Alemania y lo demás es monte. Así literal decían. De ahí Cali sacó una variación y por eso el refrán de Cali, ¿no? Es que Cali la fundó un grupo de filósofos neokantianos que llegaron a finales del 19 al Valle. Una cita ahí muy, muy interesante es Cali es Cali, lo demás no es Cali.
Exactamente. Claro, Eso. estaba mostrando una paradoja lógica. Central ahí es lo que tiene que ver con la esencia y la forma como el lenguaje nomina, justamente. Wow. Claro que sí, pero hoy el tema, como tú dices, que nos convoca, así en plan pastor protestante de Ah, barrio ¿verdad? pobre, es la mitología política. Para nosotros es claro que es una mitología, todos lo sabemos, supongo. Obvio, sí. Había que estudiar para hoy, pero ¿por qué no dices? Yo entendí con lo del bazuco, con esa explicación me quedó súper claro. No, un mito es como una explicación causal de un fenómeno que no comprendemos muy bien o algo así. Esto de hashtag #MeToo, ¿no es eso? Me Too. Me Too, claro, Me Too. En el Me Too. Me Too es cuando la gente denuncia el abuso sexual de los productores de Hollywood. Exacto, sí. Ok. No, miren, yo les decía, ¿no? Entonces el libro que utilicé como para preparar todo esto se Sobre llama- el Baupés. Por el Me Too. Ah, por el aquello Me de la Too. capital Uy, del mi Baupés. madre, sí, ya estaba llegando, ya estaba Sí. llegando. Chiste intelectual. Geointelectual. Y entonces es un libro que se llama El mito del Estado, que fue publicado en 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando el autor había muerto, pero pues lo publicaron póstumamente. Y por la época, obviamente, este tipo era alemán, era un judío que le había tocado salir huyendo de Alemania. Estaba exiliado en Estados Unidos y murió pues antes de poder volver a Alemania. Caso es que obviamente entonces el libro, El mito del Estado, lo que está haciendo es analizar cómo los nazis llegaron al poder. ¿Por qué? ¿Cuál fue como el gran poder de convencimiento, de los nazis? Y digamos que su análisis está atravesado por esta idea de las mitologías políticas. Lo que los nazis hicieron y por lo que fueron tan exitosos a nivel interno, ¿cierto? Como movilizar a la población alemana, fue aprovecharse de una crisis, crear una serie de mitologías políticas y que como que insuflaban las pasiones de la gleba inculta y los metían en su bolsillo. Insuflar, ¿qué es? Como sufrir inflando, algo así. Sí, es Insufrir como usted coge inflación. una papa, ¿no? Hace como 2 capas muy delgadas y mete eso a alta temperatura y la papa La pone a se insuflar. insufla. Ah. Y usted come papa insuflada. Ah, a mí me hace daño el pan por eso mismo. El pan se insufla También mucho. comer un insuflé de algo. Ah, Ya. Insuflé de papa. Insuflé de papa. Ajá, ok. Insuflé de limón, también hay postres, ¿no? Entonces, vengan, yo les traigo aquí unos fragmenticos del texto de Cassirer. De acuerdo, pero espera, Cami. Entonces, como para quedar claros, una mitología política es la creación como de un fundamento para movilizar o para justificar un sistema político o un movimiento político o una dinámica en la sociedad. ¿Eso, Sí, Cassirer sí. estaría de acuerdo con eso? Yo creo que Porque si no, le mandamos un nazi. Un ácido por allá en una nalga. Que le salga un ácido. a que lo desentierre y le ponga un ácido en la nalga. Una mitología política primero que todo es una narración, ¿cierto? Porque las mitologías son narraciones. Ujú, sí, son como historias, pues. Exacto, es una historia. ¿Y qué es lo que hacen las historias en última? Como que le atribuyen sentido al mundo, ¿no? Como que revestimos con símbolos el mundo de una u otra forma a través de las historias. Entonces la mitología política es una historia que utilizan los políticos para potenciar los sentimientos que se encuentran en una sociedad. Entonces hay una sociedad donde hay mucho, por ejemplo, desesperanza, mucho odio, mucho miedo. Entonces uno puede crear una mitología política como para canalizar esos sentimientos negativos que están ahí flotando como en el ambiente social y dirigirlos hacia una dirección específica. Ok. Más que todo para que pare de insuflir. De insuflir. Pare de insuflir. Pare de insuflir. Para insuflir, así dicen en China. Paren de insuflir. Pare de insuflir. Entonces, claro, fíjense, por ejemplo, en el caso de los nazis, Alemania, reconstruyamos un poco el contexto histórico. Pero, perdón, una cosa muy pequeña. Para los niños de grado sexto que nos escuchan, ¿todavía aplica esa idea de que el mito es como explicar un origen cuando uno no sabe cuál es el origen? Como echarse un rollo ahí para explicar un asunto. Y buena pregunta. ¿Todavía aplica o ya no? O muy... Venga, no, más bien, ¿saben qué? Para responder a la pregunta de Pablo, les voy a leer la primera cita que tengo. Con las simples palabras de Cassirer. Con las simples Eso. palabras. Entonces, esto es El mito del Estado, el libro que les digo. Y él nos dice, el mito no surge únicamente de procesos intelectuales, brota de las emociones humanas profundas. Sin embargo, todas aquellas teorías que enfatizan exclusivamente el elemento emocional no logran ver un punto esencial. El mito
no puede describirse como mera emoción porque es la expresión de la emoción. La expresión de un sentimiento no es el sentimiento en sí mismo, es la emoción convertida en imagen. Esto implica un cambio radical. Lo que hasta ahora se sentía de manera tenue y vaga asume una forma definida. Lo que era un estado pasivo se convierte en un proceso activo. Entonces, para responder a lo que usted, Pablo, está diciendo. Cero culebrero ese Para man, los el Ernesto. Cero culebrero ahí. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? Ah, yo le digo yo que es un mito en 2 palabras. Me viene a preguntar a mí. Ay, María. Y mientras tanto, mientras yo explicaba eso, hay gente robándole billeteras a los demás, los que están alrededor. El culebrero del mito llegó, hermano. Entonces, vean, lo que está diciendo es todos los seres humanos tenemos unas emociones profundas y compartidas por absolutamente todo el mundo. ¿Como cuáles? El ejemplo paradigmático es el miedo a la muerte, ¿cierto? Sí. Todos le tenemos miedo a la muerte, o al menos la muerte es como una de las coordenadas así fundamentales de nuestra vida, porque sabemos que no solo la nuestra, sino la de nuestros seres queridos, en fin, ¿no? Como que es algo que rodea toda nuestra vida. La del Michi. Mucho La del miedo a la Michi. muerte del Michi. Y la del Michi Foucault, a mí me dio re duro. Bendita. Entonces, tenemos esa emoción, ¿cierto? Del miedo a la muerte. Ajá. Y una forma de conjurar esa emoción, de ponerle nombre, ¿cierto? De ponerle una forma y de procesarla, es hacerlo simbólicamente a través de una narración. Entonces yo creo una mitología, ¿cierto? Sí. Que me dice, cuando usted se muera, se va a ir al cielo y allá se va a encontrar con sus familiares y se van a dar un abrazo y está su mascota y todo es una chimba. Y entonces ya como que uno de esa forma tramita ese miedo a la muerte que nos es connatural Sí. a todos Uy. como seres humanos. O sea, se va a ir como al piscilago del cielo o algo así. Se va a ir. Uy, no, eso es el infierno, hermano. A que le da otitis porque el niño se orinó en la tobogán piscina. infernal, sí, lleno de chichi. Solo un niño. Eso sería el cielo. Ese sería el cielo. Solo un niño. Si es solo un niño, sería el infierno para los... Para los curas. Eso, gracias. Yo iba a decir algo peor. Sí, dicen que en el infierno de los curas no hay niños. Entonces, el caso. No, pero me llama la atención de esa cita cuando dice Cassirer que el mito es la emoción convertida en imagen, ¿no? Que justamente lo que nosotros hemos hecho es representarnos ciertas imágenes, pero que son emotivas. Pero sí, son emociones ya establecidas como en puntos concretos. Exacto. Entonces, fíjense, por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, ¿no? Yo veo un rayo. Un rayo es una vaina que es asustadora, ¿no? Sí, Nosotros ya hoy en sí, día, sí. pues ya como que lo hemos dominado, ¿no? Por la ciencia, bueno, todas esas vainas. Pero imagínense una persona en un mundo precientífico, primitivo, pues el rayo es una cosa Claro. asustadora, es una manifestación de un poder así que uno no entiende muy bien. Entonces, como es una forma de conjurar o de alguna forma lidiar con el miedo que produce el rayo, pues me invento una figura mitológica, ¿no? Ya, Digo, ya lo pues es entiendo. que el rayo es una señal de que hay un señor allá arriba que está de mal genio y me está mostrando a través de esto que tengo que hacer X o Y cosa. Pero a mí me da más miedo no un rayo, sino un raye. O un rayón. Un raye. Un rayo de carro. No, un raye por ahí de alguien que le raye la cabeza, le raye la tusta. Ok. Ahí. Un raye de esos, me refiero yo. Ah, ok. O sea, ¿pero se refiere a enloquecerse? O... Sí, claro, que alguien venga y le raye la cabeza. Que alguien venga y diga, uy, te quiero, y después, no, te odio. Y después, no, démonos un tiempo. Eso es un raye. Pablo, Guau. Bueno, perdón. yo conozco, sí. Con razón, eso dice que es la ¿Saben qué? emoción convertida en No, no, no. imagen. ¿Saben qué? Hablemos en este episodio de divorcios. Divorcios mitológicos. Divorcios mitológicos. Cami, pero, por ejemplo, ¿a cuál emoción respondería eso del Estado? Entonces, Cassirer dice en el libro, pues hay formas de administrar el Estado, ¿cierto? Hay formas tecnocráticas, por ejemplo, de administrar el Estado, tratando de seguir como ciertos principios ahí económicos, la data, como dicen hoy en día las personas, tomando decisiones basadas en datos y todo ese tipo de administración estatal. O hay formas un poco más racionales, diría Cassirer, ¿no? De administrar el Estado, ¿no? Tecnocracia o simplemente formas meritocráticas de administrar el Estado. Pero él dice,
no siempre el Estado se administra racionalmente. Hay casos en los cuales hay una administración mitológica del Estado. Eso no es exactamente el lenguaje como él lo pondría. Como lo pone el culebrero ese. El Estado es mitológico. El Estado, para la dama, para el caballero, para el que sabe harto, para el que sabe poquito, le tengo. Se le tiene un mito que le sacan esos nuches del rabo. Pero pero el mito no sería el mismo Estado. O sea, creer que se necesita un Estado, no. Digo Vamos, yo. aquí está hablando Pablo y el anarquista. Sí, no sé, yo... ¿Para qué? ¿Para qué eso? ¿Para qué? Una ¿Pa' qué, cauchera. No, yo sí creo que el Estado es necesario. O sea, yo no soy anarquista. Mítico. Vengan, les leo la segunda cita que les trae. Porque nos habla ya un poco más sobre esta objetivación que yo he empezado a hablar, ¿no? Entonces dice Casire, el mito no solo... Perdón que lo interrumpa, pero como, o sea, hagámosle honor al culebrero Casirer, por favor. Es mi sugerencia. Honor a quien honor merece. Uf, Casirer merece honor de culebrero. Bueno, está ¿Cómo bien. es? ¿Cómo sería eso? Lo vamos a hacer, pero yo les pido disculpas A los con paisas. antelación. Sí, a los paisas, a los que Y a vamos Casirer. a hacer sangrar los micrófonos y los oídos del mundo. Y Qué a Casirer que se está revolcando en su tumba. El mito no solo está alejado de la realidad empírica. En cierto sentido, está en una grande contradicción con ella. Parece construir un mundo completamente fantástico. Sin embargo, incluso si el mito tiene un cierto aspecto objetivo y una función objetiva definida, el simbolismo lingüístico conduce a una objetivación de las impresiones sensoriales. El simbolismo mítico conduce a una objetivación de los sentimientos. En sus ritos mágicos, en sus ceremonias religiosas, el hombre actúa bajo la presión de profundos deseos individuales e impulsos sociales violentos. Por Dios, esto está muy bien leído como un paisa. Pero a la vez, qué profundidad de paisa. Sí. Porque me llama mucho la atención justamente que... Ay, se me olvidé la cita. Justamente Sigue, ¿qué? no. Esta cita. Esta cita, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que la función... No, ya, esperen que Ya, me no, enredo. ya, Sí, sí. ya es demasiado. No, sigue que, o sea, carga si cognitiva. Casirer habla así, yo le compro cualquier pomada para cualquier vaina. Y le compraría un libro que se llama El mito del Estado. Uy, claro que sí. O sea, bueno. si me ayuda para sacarme la tenia, se lo compro. No, miren, dice que entonces, a través del lenguaje, ¿cierto? El mito, ¿qué es lo que nos permite hacer? Objetivar esas pasiones y esos sentimientos. Ponerle un nombre. Y como la cita anterior decía, ¿no? Cuando yo le pongo un nombre a ese sentimiento, en cierta medida lo encapsulo. Y una cosa que es vaga, tenue, que todos lo sentimos, ¿cierto? Pero que está ahí como bajo la superficie, se vuelve algo explícito, ¿no? Que de alguna forma está dominado porque entra a ser parte del mundo simbólico, del mundo de lo racional. Claro. Por ejemplo, el mito de la creación. Tú dirías, digamos, el mito de la creación podría ser más bien esta necesidad de explicación y como de construcción de imágenes y como de sentido de objetivar de dónde venimos nosotros. El mito, digamos, de la creación de cualquier religión, de cualquier hemisferio del planeta. Ujú. Sí, y es un mito, yo creo que son mitos además que muchas veces tienen la función de explicar el por qué, ¿no? El por qué las cosas son como son, ¿no? Y por qué estamos acá y cuál es el propósito y el sentido y el objetivo de la existencia. Sí. Mejor dicho. Las cosas no son como son. Las cosas son como somos. Ay, Uf, qué bien, María. Ese Adriancho le sentó muy bien ese tintico. Y hay otra cosa importante en la cita que tiene mucho que ver con las mitologías políticas cuando declinan en política, y es que también las mitologías están atravesadas por ritos y por ceremonias, ¿cierto? Entonces, en el caso de las mitologías es que yo le sacrifico ahí un animal a mi dios y no sé qué cosas. En el caso de las mitologías políticas también hay rituales, como saludar al Führer, ¿cierto? Así levantando la mano de cierta forma específica. O vestirse, si yo soy de X partido, entonces me visto de rosado con una carita feliz, porque eso es lo que representa mi partido. Esas son formas de ritualización que crean cohesión. O cuando cantamos el himno nacional con la mano en el pecho. Sí. O una muy así como medio del Medio Oriente, pero que se ha vuelto un poquito acá, y es decir, siempre al final, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga.
Que ahora no sé Sí. si han visto esa modita al final. Cada vez más gente es Dios lo bendiga al final. Y no, gracias. Dios lo bendiga, varón. Oye, Me pasa. Yo no sé si esto devela mi aspecto Grinch, pero a mí cada vez que alguien me dice Dios lo bendiga, yo nunca le digo nada a la persona, obviamente, pero siempre en mi mente digo Dios no existe, amigo. Ay, sí, no me identifico. No, pues yo digo Sí soy. que sí, como gracias. Y ya. Sí. No soy. No me suscribo así todo. No, pues yo no digo nada, o sea, pero siempre en mi frase, en Sí. mi mente, en mi monólogo interno, esa es la frase que aparece indefectiblemente. Entiendo. Que mi mito lo bendiga, sería algo así. Eso tiene que ver con la otra cita que nos has preparado para hoy. Si me permites, la leo, que son 2 renglones y los leo en paisa. Por favor, En por culebrero. favor. sí. En el lenguaje, el mito, el arte y la religión, nuestras emociones no son meros actos, se transforman en obras. Estas obras no se desvanecen, son persistentes y duraderas. Ay, María, qué corto y confuso, hombre. Eso está más denso que una piscina de mondongo. Más peligroso que un caldo de agujas. Más peligroso que garabito en una piñata. Eso. Más peligroso que Garavito en el clero. Ay. Uy. Bueno, ¿cómo la ven esa siguiente cita? Dice entonces que el mito y religión hacen que los sentimientos que muchas veces son efímeros, o que no los tenemos así en el frente de la conciencia, se conviertan en obras, algo más fijo y permanente. ¿Qué opinión les merece la cita, estimados compañeros filósofos? Pues yo pienso de que... ¿Qué dice Adrián Jaramillo Yo Jaramillo? pienso de que los documentos se vuelven monumentos a veces. No, pero sí, tienes razón. O sea, todas las ideas que se vuelven obras y se vuelven prácticas y se vuelven, sí, como cosas concretas de la sociedad, normalmente están basadas en ciertas mitologías, ciertos fundamentos, ciertas narraciones, ¿no? Pensemos no solo en el nazismo, sino, y perdónenme aquí, no nos vayan a bombardear aquí el cuchitril, pero el comunismo, sí, el fascismo, e incluso el liberalismo está lleno de narraciones que te dicen que hay un fundamento y que tú debes actuar de acuerdo a ese fundamento si quieres ser exitoso en ese sistema social. Uy, sí. Claro. Definitivamente sí. O sea, ese germano paisa ya me cae demasiado bien. Porque es que uno a menudo cree que los mitos son cosas así como de... Como tonterías. Exactamente, como cosas que no tienen que como ver con la actualidad. Fábulas infantiles. Exactamente, pero no, los mitos están ahí como que nosotros también tenemos la cabeza, la tusta llena de carramanadas de mitos. O llenas de rayes. Cucarachas míticas, ¿De llenos rayes? de rayes. Pues hablemos de, por ejemplo, mitologías políticas contemporáneas. ¿Ustedes cuáles se les vienen a la cabeza? Un mito político que exista hoy en día. No, pues uno fácil que se me ocurre. Mentiras, no, pues un tema súper aislado que pues nunca hemos tocado. El pobre es pobre porque quiere. Así como de la nada sale. María, que apunte. Sí, pero de verdad, todo eso, pues digamos, otra vez mi Biblia son los libros del éxito. Sí. Y pues eso, o sea, que si uno piensa, o sea, que le va mal por pensar negativo, que si pensara más positivamente tendría un mejor performance. Claro. Y ahora que hablabas de los miedos, o no sé si lo hemos hablado ya tocamos esa parte. No, pero puede ser, ya vamos Sí. para allá, para eso. Ahora que hablamos de los miedos es un poco chistoso porque de pronto el miedo de otros momentos como el que contabas en Alemania hace ratico ya era de pronto que se fuera la riqueza a otro lado, que no estuviera acá más cerca a mí, que no pudiera acumularla yo, pero el mito de los colombianos es quedarse sin trabajo, ¿sí? Que si de pronto hay unas condiciones difíciles para los empresarios, eso se queda uno sin trabajo, no sin riqueza, sin trabajo, es como más humilde el mito. Sí, más pobre, más precario como todo en Colombia. O alguien podría pensar que el mito del liberalismo, y esto es escandaloso y le pido a los liberales que tampoco nos echen rocas a este Que cuchitril. tampoco nos escuchan. Y es que se supone que en la Revolución Francesa se decía que había fraternidad, de igualdad, ¿qué? Igualdad, fraternidad y solidaridad. ¿Cómo era? Sensualidad. Y chicharronas. Eso. Sensualidad, igualdad, fraternidad y sensualidad.
Y te pones a ver el liberalismo, bueno, en su derivación política, pues sí que lo dice, pero en su realidad fáctica económica, pues no hay ni tal fraternidad, ni igualdad, ni lo otro que se me olvidó, chicharronas. Sensualidad. No hay. Sí, chicharrón. Y Sensualidad en entonces las parece que chicharronas. esos también fueron mitos, simplemente son narraciones que a la vez son imágenes, emociones hechas imágenes, son actos, pero a la vez, digamos, no lo ves fácticamente en la sociedad. Exacto, sí. Como Sí. que no tiene un asidero con las prácticas sociales Sí. muchas veces, Yo- ¿no? yo Pero, tengo- pero es un motor que nos está moviendo ahí socialmente constantemente. Yo tengo un mito también. Y es un mito, bueno, hoy en día, yo antes pensaba que era un mito de abuelito, pero creo que es un mito generalizado. Es un abuemito. Buen O se mito. está volviendo abuelito. O me estoy volviendo abuelito, también puede ser. El mito es en la política que las personas suelen decir, no, eso, el que suba en el poder, todos son iguales, todos son igual de malos y de corruptos. Eso lo único que queda es trabajar. O sea, el mito ahí es que todos caben en la misma bolsa, en el mismo talego. Que la política no importa. Entonces todo es Exacto. igual. Pero en cambio el trabajo sí hace una diferencia. Exacto, eso, trabajar juicioso con bendición de mi Dios, eso sí Trabaje hace. juicioso, trabaje Eso es la diferencia. Como que sí, que los mitos son persistentes y duraderos, diríamos en esa última cita. Claro, y piensen, bueno, y este es un concepto que está ahí justo al ladito de todo lo que estamos hablando, de la idea de los mitos fundacionales, ¿no? Que son, por ejemplo, ¿no? Acá en Colombia entonces nosotros decimos nos independizamos de España en 1810 o 24, depende ahí uno de cómo esté midiendo la cosa. 19. Gracias a las acciones... ¿19? ¡Ay, puta! Depende de las acciones. Ser profano del mito. Depende de la constitución. Entonces, y eso digamos, y uno dice, eso es gracias a las acciones de ese hombre glorioso, Simón Bolívar, libertador, que posteriormente fue traicionado por Santander. Eso claramente es una mitología política que no se ajusta para nada a la realidad, y es como ver el pasado con ojos color de rosa, con un tinte rosado, ¿cierto? Pero entonces también la mitología, bueno, en este caso la política también es un tipo de historia política para dummies. O sea, si uno supiera toda la parte fáctica, realmente cuál fue esa puja política y todo eso, tendría un relato más a esto. Pero es más chévere y más accesible. El Sí. héroe y el otro lo traicionó, Claro. el bueno, el malo, Sí. la telenovela, Es la eso, entiendo más fácil. Es de la primera caut- cita, es de la emoción se hace imagen, ¿no? Tienes que hacerse imagen para que quede fija y para que sea más dúctil, para que sea más llevable al pensamiento, porque igual no todo el mundo se va a poner a estudiar la historia, sino que se necesitan ciertas imágenes para que todos creamos en ciertos fundamentos, porque si cada uno cree en cualquier mierda, pues, pues nos vamos a la anarquía o algo así. Hay que crear cierto relato común para crear identidad. Exacto, sí, justamente que creo que esa es la función positiva del mito, ¿no? No hay que pensarlo tampoco en términos binarios, como de ser mítico, de ser completamente irracional o salvaje o primitivo o algo así, sino que tiene una función social importante, que es cohesionar y Ok, crear señor. identidad. Señora que cree en los mitos, usted no es un ahuevado. Eso tiene una función social. Pues Señora depende, que ¿no? cree en Si los creen mitos. el indio amazónico, sí tiene huevo, o sea, póngase serio. Señora pero que ese es- creen los mitos, tengo un mensaje profundo para usted. Señora que cree en las energías, aquí hay un mensaje. Y a propósito, entren ahora mismo. Suscríbanse. Entren Suscríbanse ahora justo mismo. ahora. MySpace.com, ahí tenemos todos los cuarzos filosofágicos Comparte. para que Suscribe. muevan las energías a su favor. Exactamente, ahí se descubre el mito fundacional que una chicharrona sensual fundó Colombia. Ese es el mito. No nos lo creen, pero es el mito más real. Yo no sé si ustedes sabían, yo fui a una región de Colombia en donde acá en Bogotá una cosa de panadería que se llama los pasabocas, que son una cosa como Sí. de hojaldre que tiene harto azúcar Con encima. bocadillo, sí. Pequeñitos, Allá- ¿no? Sí, Sí. pequeñito. Allá eso le decían chicharrona de dulce. Uy, ¿Sensual o no sensual? estabas en un mundo paralelo. Fraternal, igualitario. Igualitario. No lo sé. Igualitario No lo sé. y chicharronario. Pero volviendo a Casirer y volviendo al tema del mito, normalmente, como tú decías, Pablo, se entiende el mito o se asimila el mito a la religión y la religión a la ignorancia y a la tontería, un poco a la explicación primitiva del mundo. Sin embargo, no creo que esto sea tan así. Creería que Casirer tiene algo más que decirnos frente a la relación del mito con la religión.
Y, y no sé si, Siga el no sé si, libreto. o sea, uno puede pensar, ay, no, es que él cree en el mito de Bachué, o en el mito de Yahvé, o en el mito de, yo qué sé, de Ahura Mazda, o en el mito de yo que sea, cualquier religión, ¿no? Y subestimamos las religiones como pensando que son simplemente un producto cultural en el que solamente creen las personas ignorantes. Sí, vestigios ahí de la infancia de la humanidad, Sí, una cosa así. pero yo no creo que sea tan así. No sé, si de pronto Pablo quiere leer la siguiente cita. Pero como si lo lee culebrera. como paisa. Uy, pero es que yo, mi paisa, ¿Cómo que quieres leerlo? mi paisa ¿Cómo que no quieres dura más de leerlo? 5 segundos. Mi paisa no dura más de 5 segundos. No, cambiamos de región. A ver, ¿cuál es? Bueno, usted yo ya sé, la región yo ya sé cuál andina. es el acento que le gusta hacer a Pablo, entonces haga. A ver, diga, bueno. ¿cuál es el acento que me gusta? A ver. No identifico cuál es el acento. Vamos a ver. Somos paisa, pero paisa del Pacífico. Eso cuenta como paisa. No, pero sí tiene un- El mito y la religión en general a menudo han sido declarados como un mero producto del miedo, pero lo más esencial en la vida religiosa del hombre no es el hecho del miedo, sino me emocioné, sino la metamorfosis del miedo. El miedo es un instinto biológico universal. Nunca puede ser completamente superado o suprimido, pero puede cambiar de forma ese mito. El mito está lleno de las emociones más violentas y las visiones más aterradoras, así como cuando nos extraen todo en el Pacífico y no nos dan nada. Pero en el mito, el hombre comienza a aprender un arte nuevo y extraño, el arte de expresar, y eso significa organizar sus instintos profundamente arraigados, su esperanza y su miedo, Gilomena. Tenía que terminar así con... Sí, esto podría haber sido leído en el capítulo de lo políticamente correcto. Pero sí que No, pero- me parece muy interesante lo que tú has leído y es que subestimamos a veces esos impulsos religiosos que tenemos los individuos. Y en realidad lo que hacen los mitos es sublimar muchas veces esos miedos. Y además también tener en cuenta que la religión no solamente conjura los miedos, sino también hay muchas cosas, esperanzas, ilusiones, deseos, impulsos violentos, ¿no? Sí, a mí se me ocurrió una idea con el permiso del culebrero Camilo Casirer. Y es que los mitos, me encanta esa idea. Los mitos no son como un pensamiento infantil, sino incluso están más allá de la propia racionalidad. Y un ejemplo muy bonito lo pone Freud. Freud fue un taita de Tumaco que yo conocí, y el taita Freud me decía que los mitos también surgen Sigismundo, ¿no? Sigismundo Freud. Que los mitos también surgen cuando la realidad es muy fea. Es muy fea para explicarla con racionalidad. Entonces, que por ejemplo, es muy feo que alguien diga que el hijo mató al rey para posicionarse en el gobierno. Y de ahí surge el mito de Edipo. Edipo. Ok. Entonces, claro, digamos, es más digerible pensar en el mito de Edipo o en el mito de dos hermanos que se enamoran, Sí, claro. o de alguien que le quita la mujer a su hermano, lo que sea. Y es más digerible en el mito. Entonces no es que esté más acá de la razón, sino que está más allá. Cuando uno dice, "Hijo de puta, eso está muy feo", para decirlo en palabras literales, en palabras literales. Bueno, está muy feo para decirlo directamente. Todas las palabras son figuraciones y metáforas. Uy, hijo de puta. Ok, viejo. Vivimos en una gallada móvil de metáforas. Ay, Metáforas, metonimios, antropomorfismos. Puta, seguramente sinonimia No, pero simbólica. sí, haciendo No, pero sí. antes de que dar la palabra a Camilo, que es quien va a explicar esta cita, es como cuando ves varias mitologías de diversos lugares del planeta y te das cuenta que, por ejemplo, Zeus, o sea, yo hablando de diversos lugares del planeta, pero siempre voy a hablar de Grecia. Sí, siempre Zeus hablamos de mata a Grecia. Cronos, o sea, como que existe un parricidio, como Exacto. que existe pero no un parricidio por sí mismo, sino por establecer una nueva forma de gobierno. Normalmente se dibuja con imágenes que Correcto. conjuran todas esas emociones, ¿no? Bueno, ahora sí, hombre, te toca. Quería como hacer un énfasis en una cosa bonita de la cita, y es que dice como no solo los mitos se ocupan del miedo, sino es más la metamorfosis del miedo, ¿no? Y el miedo que todos sentimos lo metamorfosean en algo que puede ser
positivo, que puede generar esperanza, que puede mover a la acción, aunque también lo pueden metamorfosear en algo muy oscuro, que puede terminar en el holocausto, ¿sí? Es un potencial, que puede aprovecharse para cosas buenas o para cosas malas. Exacto. Para ser abogado del diablo, abogado de Hitler, también podemos decir que... Sí, ¿no? Porque alguien podría decir La verdad es que simple- Hitler no estaba tan equivocado. Porque, a ver, vamos a ver. En directo desde Nuremberg, nuestro corresponsal. Plantación. No, es que uno puede pensar que esto surgió en el Tercer Reich, pero también en el estalinismo o en periodos de la revolución, de la renovación cultural maoísta, existían también ciertas mitologías que estaban ancladas en esas imágenes de renovación, ¿no? O sea, no es solo un producto del nazismo, mejor dicho. Yo creo que Cassirer estaba hablando del nazismo, evidentemente, porque fue lo que le tocó vivir y de lo que huyó. Pero posiblemente esto pueda ser trasladado también a sistemas totalitarios y a todo nivel de autoritarismo. Exacto, y justamente lo que dice la cita después, la metamorfosis del miedo, pero también dice otra vaina, y es que el miedo es omnipresente. O sea, el miedo no va a desaparecer de la humanidad. Siempre que vayan, donde hay humanos hay miedo. Uy, qué miedo. Qué miedo a los humanos. Sí, y entonces en ese sentido, esta objetivación de la que estabas hablando, volverlo una obra, también esta última cita la leo como de que es un organizador. Es algo que coge algo que es como muy primitivo y da miedo. El miedo da miedo. Y lo vuelve algo pues más racional, organizado y más fácilmente. Lo metemos así en nuestras categorías, en nuestras cajitas de las categorías. Como que proponen una estructura o algo así. Y el miedo es miedo, da miedo, pero organizado da menos miedo. Sí, claro. Sí, tienes razón. Sí, porque Una tienes- aceta de mis miedos. Da menos miedo la loza organizada, por ejemplo. O sea, claramente. Y con agüita, por Y favor. con agüita. Sí, Le porque echen ese agüita. reguero y ollas con pego. No, válgame Dios. Oiga, sí, la gente que no le echa agua a los platos después de comer, eso me parece que es una irresponsabilidad con el lavador de los platos. O sea, Uy, sí. Recuerdo el capítulo de la empatía. Bueno, mira, aquí tienes. exacto. Gente que tiene talento para caer mal, la que no le echa agua. La que no le echa agua. Uy, sí. Sí. Bueno. ¿Creen ustedes que hay algo de mito en el capitalismo? Bueno, no sé si es un tema espinoso. Eso es una el realidad capitalismo, objetiva. sí, exacto. Es el mejor Cállese. sistema que tenemos. ¿Cómo vas a objetar eso? No? Lo más real que hay. El mercado rige, ¿no? The market rules. ¿Eso puede ser un mito o es que está basado en eventos reales? Uno puede pensar que esta consigna de que el mercado rige está basada en experiencias empíricas reales y que los hechos y las estadísticas dan cuenta de una evidencia de cierto crecimiento poblacional o de cierto crecimiento financiero en ciertos sectores, ¿verdad? Pero uno también puede decir eso, que uno también puede decir que el nazismo o el sovietismo dio razones para decir eso, ¿no? Entonces uno podría pensar que el mito es un maquillaje de los hechos o el mito es una construcción posterior a los hechos. ¡Hombre! ¡No, decime! No, ¿El mercado rige o el Exacto. mercado ruge? O el mercado libre. O Hablaste de maquillaje. ¡Ave María! Ese es mi tema. para ese tono de piel, vea, a usted le queda bonita. a usted le queda muy bonito el neoliberalismo. Exacto. Le luce. Ese maquillaje le evita la diverculitis O peor, la pobreza. o la pobreza. No, miren, para responder a lo que iba Miguel cuando estaba hablando, yo pensaba una cosa, o sea, creería que el mercado obviamente es una elaboración simbólica que hicimos ahí sobre millones de interacciones y transacciones comerciales que los individuos discretos hacen, Sí. siguiendo sus propios intereses. Pero el mercado es una mitología política, justamente. Esa idea del mercado como lo que rige todo es mitología política, tanto así que tenemos esta idea de la mano invisible del mercado, ¿cierto? Como si de alguna forma fuese un agente ahí que puede corregirse a sí mismo que cuando se hay regula. asimetrías y no sé qué Solo. cosas. Claro. Y eso es claramente, pues si eso funcionara, nos tenemos este hijo de puta Claro, mierda, como ¿no? Pero porque es una mano. Es ahí una cosa primitiva, mire, es ahí como ve esos músculos. No, pero si es un algoritmo. Eso sí me da seguridad. Eso sí es Sí, Dios. claro. Eso sí es alguien realmente racional que se preocupa por Y mí. se me acaba de ocurrir Claro, una pregunta. una mano bonita. ¿Nos dirigimos hacia una mitología virtual o una mitología cibernética del futuro que nos espera? ¿Qué diría Ernst Cassirer? No, diría que es la mierda, hermano. Repetime la pregunta. cállate, hombre, deja de preguntar huevonadas. Échate un guaro ahí para las ánimas y deja de joder.
Tantas preguntas, ¿no? No, o sea, creo que a lo que es serio. Diría esto, y no tenemos que recurrir a Cassirer. Acuérdense que en el capítulo de... ¿Cuál fue? Bueno, no sé, hace no mucho hablamos del el super yo del siglo XXI, ¿no? De cómo a veces nosotros ya... El de Eric Sadan. Sí, esa idea de Eric Sadan, como que nosotros delegamos nuestra agencia y toma decisiones a los algoritmos. Entonces ya está empezando a ocupar un rol así central en la vida de los humanos. Yo tengo una mitología sobre el miedo y pues el algoritmo me ayuda también en eso. Y es que yo relaciono mucho el miedo con la pereza. Y es que uno cuando algo le da miedo empieza a decir, uy, no, le tengo como pereza a ese plan. ¿Sí? O por ejemplo, cuando uno le empieza a doler algo y dice, váyase a urgencias. Uy, no, me da una pereza ir a urgencias. Pero ¿cuándo se le quita la pereza ir a urgencias? Cuando ya es inaguantable. Cuando le da miedo que le pase algo realmente. Cuando ya no le da miedo la pereza. Cuando ya no le da pereza, sino miedo. Sí, claro. Están en una relación íntima ahí entre los dos. Pero la pereza es como un nivel anterior al miedo, miedo. Es una Sí, forma, es una forma de evadir el miedo, yo creo. Exacto. De asumir el miedo, digamos. Sí. Ah, Una yo le forma tengo- light de decirle al miedo. Sí, yo le tengo pereza a la Diana. Algo así. Eso. Pero no, ya me acuerdo un poco más de la pregunta y es que tal vez esto del algoritmo puede que sea también una nueva mitología. No sé, ¿qué piensan ustedes? Claro, pero creo ¿Y que eso sí hay... es factual? ¿Querías algo factual y algo matemático y algo comprobable Sí. con estadísticas y que eso? Ahí está. Pero ahí hay eso, un y mito, además un metamito. O sea, el mito ahí es, claro, el algoritmo, pero el mito de fondo es como la objetividad también, ¿no? O sea, la objetividad La de... objetividad pretendida de los algoritmos. Exactamente, el algoritmo si no siente, no toma partido, entonces me dice, lo desato. Sí, porque Pero el de algoritmo... todas formas, pues es creación nuestra, entonces queda nuestra imagen y semejanza. Y Sí. pues por allá en un podcast yo escuché que uno le preguntaba a un algoritmo, hay gente re pobre que se ha vuelto re rica y le salía con 3 mega ricos, casualmente. Y uno luego, pero ¿cómo así? Esos son mega ricos desde la cuna. Ah, sí, fue un error. Ah, fue un error. Eso sí, ay, qué cagada. Eso sí. tiene igual, o sea, es antropomorfización también. O sea, también es a nuestra imagen y semejanza. Claro, yo creo que no hay mitos que no sean antropomorfizados. En general, cuando vemos los fenómenos naturales... Como es la cita de Genófanes. ¿Cuál es la cita de Genófanes? La que usted ha mencionado de si los, ¿cómo es? Si los bueyes tuvieran dioses. Genofan es el campeón de Tejo, el campeón nacional de Tejo. El subcampeón. Ah, el subcampeón, perdón. Que sí, si los animales tuvieran dioses, los harían a su representación. Así es que si los leones tuvieran dioses, tendrían cabezas de leones, o los bueyes también, y así. Y por eso es que el mercado ruge. Pero y entonces en las zonas, por ejemplo, de la Perfecto, costa. todo encaja perfectamente. En las zonas de la costa, ¿como qué tipo de dioses habría? Es una pregunta que se va a quedar sin respuesta porque la Sí, implicación es no clara. respondamos, sí, no respondamos eso. No, Muy burro yo diciendo eso. Frente a lo del algoritmo, es que sí, no, a ver, existe algo que sí es el algoritmo, es un montón de cálculos e interpretaciones y decisiones como y proposiciones que establece un software, ¿no? Eso existe propiamente. Pero lo que tú decías, Adrián, es como una proyección de nosotros mismos porque es una elaboración de algo que nosotros mismos hemos hecho y por lo tanto es una coproducción de la imagen que nosotros mismos queremos ponernos frente a la sociedad. Pero bueno, Camilo, no sé. Me permiten, entonces les leo esto, con esto terminamos. La Bueno, última citica. está bien. Listo, pero con... Eso es lo que siempre me dicen, con esto terminamos. Pero con El acento, mito del con, amor. con otro acento ahí. Un acento de Arial 12. Algo todavía más incorrecto, o sea, búrlate todavía de una población más marginada y más victimizada. No sé, sí, o sea, como habla un... Tendrían que Un indicarme indígena, cómo habla un indígena sí, negro, en Vera, judío, sí, enano, transexual. transexual. Pobre. Por supuesto. Obvio, qué pobre. No, No, bueno. dilo con tu propia voz, que es más que eso. Pues tu propio... Sí, Es todo eso, pero es más. todo eso y peor. Bien marginal, habla normal. Hable. Exactamente, háblelo. o sea, como un marroquí, Dígalo, dígalo. gay... Péguelo. Entonces nos dice casi esto ya es una cita ¿Esto del es tuyo? final del libro. Ah, ok. Esto ya es de las conclusiones del libro, puro Entonces- final. Entonces dice él, dice, en todos los momentos críticos de la vida social del hombre, las fuerzas racionales que resisten el resurgimiento de las antiguas concepciones míticas ya no están seguras de sí mismas.
En esos momentos, el tiempo del mito ha llegado de nuevo, porque el mito no ha sido realmente vencido y subyugado. Siempre está ahí, acechando en la oscuridad y esperando su hora y oportunidad. Que le interrumpa. Léalo entonces como si fuera un cuento de terror. Esa última parte. ¿Desde esta hora? Sí, así, siempre está ahí. Esta hora. Oh, porque Esta hora llega tan pronto como las... Espere un momento. Esta hora llega tan pronto como las otras fuerzas vinculantes de la vida social del hombre. Por una razón u otra, pierden su fuerza y ya no son capaces de combatir con los poderes míticos demoníacos. Camilo comienza ya a girar en 360 la cabeza. Pero bueno, entonces... No, pero sí que es demoníaco esto, ¿no? Sí. O sea, el mito vuelve y resurge y a veces también ya de manera irracional y simplemente como para vehicular las emociones más masificadas, y eso sí que da miedo. Eso. Y lo que dice además, y yo creo que eso sí es muy cierto y estadísticamente no, pero la historia ha mostrado que sí es así. Dice como que siempre que hay momentos de crisis, momentos de inestabilidad, momentos en que las cosas no están funcionando bien, ese es como el terreno fértil en el cual los mitos pueden crecer, porque hay muchas emociones en la sociedad. Entonces es muy fácil que llegue cualquier político a decir, sí, cómo están robando los venezolanos. Y pues con eso gana votos y termina montando ahí un genocidio. Claro. Sí, no, y es que muchas veces, bueno, en algún otro lo hemos hablado, pero a veces como que lo racional va en contra del sentido común. O sea, a veces... Y una parte de esto también relaciona la razón con la duda. Y pues normal, la razón es más demorada, más dudosa, y en cambio otras explicaciones son más express, más accesibles, más emotivas. Entonces pues se venden más. Es como decir un podcast que tenga muchos seguidores y otros podcasts que de pronto no tengan tantos. Pero por eso este podcast tiene muchos seguidores. Eso, síganos en Instagram, síganos síganos en digan redes sociales. Que no se haga esquivar. Otros podcasts tendrán seguidores, pero nosotros tenemos legitimidad. Tenemos Eso gloria. es cierto, Como es dice muy la cierto. canción. Oh, gloria inaccesible. Filosófagos morirán. El mito de los leones, chicharronas germinan ya. Y con Crispando mucha sensualidad. Muy bien, muy bien. Cami, o alguien, vamos a cerrar este podcast ya. Vamos a decir las últimas consideraciones que nos han inspirado este podcast frente a la mitología política. Y bueno, ¿por qué no empiezas tú, Pablo? No, yo me estaba riendo de que están hablando. No, Ya que se está Me estaba riendo. A riendo ver, porque allá estoy don Pablo que se escuchando está otro riendo podcast. tanto. estaba riendo. No, mentiras, no. Eso, ¿Quieres sí. recoger unas últimas impresiones y luego tú terminas como cerrando lo que... ¿Te parece? ¿Les parece? Últimas Sí, 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 impresiones. listo. Bueno, ¿qué le hizo una impresora a la otra impresora? Últimas impresiones ya todas desgastadas y con una rayita blanca ahí en la mitad de cada párrafo. No, mentiras. No. Los mitos del Estado, lo que yo entendí, es que ayudan a preservar precisamente como... Bueno, los mitos no son tan transgresores, ¿no? Como que a veces los mitos ayudan es a mantener como un mismo status quo. Y en ese sentido me acuerdo de un mito que es el mito clásico en política, que es el del caudillismo. Ese es clásico mito. Uy, hijo de puta, pero esto es contrario a lo que yo dije hace como 10 minutos. Y es que todo iba a seguir igual. Oigan, ¿cómo conviven esos dos mitos? Los mitos conviven y son contrarios. Hay mitos que dicen, no, pero todo va a seguir igual, pero hay otros mitos que dicen, no, pero este sí nos va a salvar. Ese es el problema de la razón. Por eso es que no vende. Ah, más mito, menos razón. Listo. Más pasión y menos técnica. Impresiones. A ver, me impresiona bastante. Me parece sumamente interesante. Me parece sumamente impresionante. Se me durmió media cara de ver este fenómeno. Así de impresionante. Bueno, no, claro, pues nosotros nos queremos comparar, digamos, con las máquinas, con los computadores. Pensamos que procesamos símbolos, información, pero nos parecemos creo que más a un gatito. O sea, como que... o a una babosa. O sea, como que más bien lo que procesamos es una información sensorial ahí, pero somos de pasiones, de cosas corporales. Sí. Entonces,
Como que nos creemos mucho. Qué esperanzador. Somos como unas babosas entre una botella. ¿No? Las babosas. De sal. Compartimos con las babosas como el 50 y pico % de ADN. O sea, y con los computadores, dígame cuánto. No sé. Yo con lo que me voy es que eso, los míticos son expresiones simbólicas y los humanos somos pues justamente animales simbólicos y que son necesarios para la constitución de nuestra cohesión social. Pero el uso que podamos hacer o deshacer de estos mitos puede llevarnos a grandes éxitos, podríamos decir, o a grandes catástrofes. Pero Ernest Cassirer, en boca de Camilo, puede concluir este episodio de los filosófagos, si él quisiera. Que además lo invocamos en nuestra tabla Ouija, que está allí en disposición. Que incluye la che Sí. de chicharrona. Y también la tabla Ouija también incluye la B esa que usan los alemanes que es para doble S. ¿Cómo se llama eso, Miguel? Z. Z. También tiene eso y tiene la O así con la rayita que usan por allá los... La virguliña. también. Mitunlaut. Mitunlaut, eso. Todo. Mejor dicho, una tabla Ouija. Sofort. Piensen algo, algún signo, eso lo tiene en la tabla Ouija. Así, piénsenlo en así está, de Es inciso. como de 3 metros por 3 metros. Así no se puede diseñarla para que tuviera todos los símbolos que utilizamos. Le dijimos cómodamente. Exacto. Exacto. Es portátil. Cami. No, pues digamos, ya ustedes creo que lo dijeron todo. Lo único que voy a añadir es que entonces, eso con lo que terminábamos ahora, ¿no? Cassirer dice, los mitos políticos siempre están ahí acechando bajo la superficie, en la oscuridad. En momentos de crisis también, como creo que estamos en un momento de crisis contemporánea desde hace algunos lustros, ¿no? Sí. Estos momentos de crisis como en el que estamos es el terreno en el cual crecen las mitologías políticas y por tanto el autoritarismo va de la mano ahí al ladito creciendo. Y creo que sí hemos visto eso en el mundo, en las elecciones en el mundo, ¿no? Como que hay una nueva ola así de populismo de derecha que está muy basado en todas estas mitologías políticas anti-inmigrantes, ¿cierto? Es el inmigrante el que nos quita el trabajo, no sé qué cosas. Nunca es el empresario hijo de puta que está despidiendo un montón de gente para que la acción suba, ¿no? Pero bueno, pues entonces siempre es algo que nos acompañará en nuestro trasegar por la historia como humanos. Hasta la tumba. Así Bueno, es. y en esta nota positiva, creo que podemos ir cerrando. Sí. Filosófagos, filosófagas, le paso la palabra al presentador. Muchas gracias. Bueno, no, pues terminemos diciendo que vivan los mitos. Sí, ¡Ya que vivan los mitos, hombre! Que vivan los mitos y que la muerte, que viva la muerte. No, o que muera la Una no, que nota muera. positiva, más positiva. Que viva la No, vida y que muera la muerte. No, que viva la muerte, como en el carnaval de Barranquilla. Que que la muerte es. Que la muerte sale bailando. Esa es la muerte que queremos, el mito de la muerte. Chao, filosófagos. Cha, 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 cha. Yo, chupetean los huesos con aire de nobleza. En sillas de plástico despliegan realeza. Un manjar para ellos, desde el barrio hasta la mesa. Cuchara de oro falso, aplaude su fineza. Narran cuentos de reyes, bajo la luz de un faro. La luna es su testigo en banquetes sin disparo. Comparan la cerveza con un champán raro. Filosóficos y locos en un trance muy caro. Filosófagos pobres pero sibaritas. Saborean la vida en callejones y fritas. Entre risas y vino en vasos de cristal. Banquete descartado, sabor de carnaval. Yo. Caminan sin un peso, pero exigen caviar. En bolsillo hay pelusa, más quieren festejar. Gourmets de barrio bajo con estilo singular. Come pizza de ayer en mesa triangular. Yo.